La primera vez que yo escuché el nombre de Luis Echeverría Álvarez fue en 1955. Imagínense nada más, hace 57, no, más años. Resulta que yo estudiaba en una escuela para pobres, para hijos de campesinos y de obreros, una escuela normal, rural, que tenía el ciclo de secundaria y el ciclo de normal. Yo estaba en segundo de secundaria. Empuja esa puerta, por favor. Empuja la puerta nomás. Y los estudiantes, nuestros dirigentes, estaba en segundo de secundaria, habían ido a la Ciudad de México a un congreso de estudiantes de todas las normales para determinar si nos íbamos a huelga, a paro, en virtud de que la cuota diaria para alimentarnos era de 3 pesos y además nos daban para gastos que teníamos que hacer en el curso del mes 4,000 pesos. Obviamente no alcanzaba para que la comida estuviera lo suficientemente buena, con los nutrientes adecuados. Y habíamos estado batallando mucho porque la Secretaría de Educación Pública estaba muy cerrada. Había la idea de cerrar todos los internados. Habían cerrado el internado del Instituto Politécnico Nacional, creado en la época de Lázaro Cárdenas. El internado de las escuelas secundarias. La Poli originalmente se creó como el Instituto Técnico de Baja California cuando Lázaro Cárdenas se apropió el casino y creó una escuela técnica. Y aquí en la escuela, en la Casa de la Cultura, que es la madre de todas las escuelas que se han formado en Tijuana, se creó una secundaria federal. Cuando el doctor, el maestro Marín Capaceta fue nombrado director de la secundaria en la Poli con el internado, los maestros lo rechazaban porque decían que no era del sistema. Entonces él arregló con el oficial mayor el cambio de sistema y así fue como fue director de la secundaria que tenía internado. Había muchas escuelas que eran internados en todo el país para que los hijos de los campesinos pudieran salir y tener la oportunidad de estudiar. Porque había pueblos, por ejemplo el mío, no, apenas había primaria. Y todo alrededor no había ninguna secundaria. La institución de más alta alcurnia era una academia comercial y era un pueblo cercano al que yo vivía. Vinieron nuestros compañeros de México a informarnos del resultado de la reunión y de las gestiones, e informarnos si nos íbamos a ir o no a paro. Pero venían con una gran sonrisa. Dijeron, ya se resolvió todo. Afortunadamente, cambiaron al oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y nombraron a un joven de 32 años que se llama Luis Echeverría, quien nos recibió y nos atendió y nos resolvió todo.
van a darnos 4 pesos para la comida diaria. Si no lo da a nosotros, sino era la aportación para que se compraran los alimentos. Había cocina y había todo, y mesas de 10 personas, y nos tocaba el turno de meseros cada 10 semanas. Teníamos que ir a la cocina, traer la comida para 10 y servirnos una cucharada de caldo y frijolitos y a veces avena, en fin, más o menos. La realidad es que comíamos mejor que en nuestras casas. Yo cuando regresaba de vacaciones regresaba flaquito. La verdad, se ha dicho. Bien, entonces me quedó muy grabado el nombre de Luis Echeverría como un funcionario responsable que fue capaz de reunirse con los jóvenes, de escucharlos, y se acabó el problema que había con el Poli, con la Nacional de Maestros, con las secundarias, en fin, y desde luego con las normales rurales y con las escuelas prácticas de agricultura. Yo era un chamaco de segundo y secundaria, había perdido 2 años en la primaria en mi pueblo, primero, segundo año, porque tuve la mayor desgracia de mi vida. Murió mi querida hermana Adela cuando yo tenía 7 años, estaba muy apegado a ella, tenía 19 años y de la noche a la mañana murió. Y resulta que era la que me cuidaba, la que se encargaba de mí, de mi ropa, de mi cuidado, la que me aseaba para ir a la escuela y no permitía que nadie tocara mi ropa. Así me quería. Para mí fue una tragedia terrible que muriera mi hermana. No pude ir a la escuela y cada vez que el cine iba al pueblo y andaba por ahí perifoneando que va a haber cine y que tal película, yo me salía a la banqueta de mi casa y me ponía a llorar a grito abierto, porque me parecía increíble que mi hermana no pudiera ir al cine porque ya estaba muerta. Entonces perdí segundo año y cuando pasé a quinto año me regresó el maestro porque tenía mala letra, sabía todo, nada más que mi letra no le gustó al maestro y me regresó a cuarto otra vez. Bueno, total que por eso a los 15 años estaba cursando segundo secundario. Era un chavo que me iba bien con todo el mundo. Nunca me agarré a los catorrazos con nadie. Nada más cuando me quisieron pelar, le tocó de mala suerte a un individuo que me acorraló y me quiso pelar. Y le clavé el lápiz que traía en las cosillas y pues, se lo dejé medio hundidillo ahí. Y ya no se me acercó nadie. Ya no intentaron pelarme. Agarré a mi familia ahí de malosillo, pero nada más, nada más. Cuando estaba en tercero y secundaria, se convocó al concurso de oratoria, porque iba a haber un evento nacional en el que iba a ir un representante de secundaria y uno de profesional al concurso de oratoria, y van a ir basquetbolistas y futbolistas y todo. Y yo andaba con 2 camaradas, uno el campeón y otro el que aspiraba a destronarlo. Todo el día se echaban porras, no, tú vas a ganar, cuñado, no, que tú, y que hasta que me hartarse, yo me voy a inscribir nada más para ganarles. Tú te vas a inscribir para ganarles, se rieron, se burlaron, ya veremos, a las pruebas nos remitimos. Pues me inscribí y descubrí que era buen orador, porque les gané de calle. Pasé a finales y en finales había que improvisar. En un vasito así ponían los papelitos de los finalistas, tenía que sacar un papelito y decía el tema que iba uno a desarrollar. Así es que me tocó el tema de Benito Juárez y 5 minutos para que pienses lo que vas a decir. Aventé a hablar.
los 7 minutos sonó la campanita. El director de la escuela era el presidente del jurado, y la campana, y me veía así. Yo seguí, no sabía qué significaba la campana. Como a los 10 me volvió a dar otro campanazo. Yo seguí, estaba todo el mundo muy atento escuchando. A los 13 minutos me sonó la campana muy fuerte, se bajó los lentes y me vio así. Y coincidió que hice yo una terminación bien padre. Y dije muchas gracias. Y me aplaudió todo el mundo y se puso de pie todo el mundo. Y vinieron los paisanos y los más amigos, vas a ganar, te van a dar 25 pesos de premio. Los dispara las sodas y total que prometí más sodas de las que podía pagar con los 25 pesos. No pensé que iba a ganar. Total que gané. Sorprendentemente gané. Nunca había hablado ni en clase. Pero yo bien sabía que cuando uno era mucho mejor estudiante de literatura, en historia y en civismo, y en biología era el número 1, por cierto. En biología era el número 1 en mi clase. Pues ya que se convocó que al estatal, primero al regional del sur, con capital en Chihuahua, que dicen que es la capital del mundo, ahí voy a Parral a concursar. Y pasé a finales con el campeón que estaba terminando la carrera de Derecho en la universidad. Ya me la creí en serio. Y quedé en segundo lugar, pero causé una gran impresión. Y me nombraron el orador oficial de Parral, Chihuahua. Por primera vez me quedé en un hotel. Me llamaron a que fuera a hablar a un evento y en un hotel Burciaga, que era el más elegante. Ahí me hospedaron, bajé a un restaurante, nunca había bajado yo a un restaurante y con comida, de aquellotas. Cambió mi vida, dejé de chamaco juguetón y vacilón y nada más veía por el rabillo del ojo a los dos que decían que iban a ser campeones. Me fui al campeonato nacional y lo gané. Gané el campeonato nacional en oratoria. Pasó algo increíble. Yo tenía un hermano, mi hermano mayor, que estaba temporadas en Tijuana y en Los Ángeles, se venía por acá a trabajar. Y entonces la carretera para ir a Durango tenía que ir hasta Aguascalientes. No había carretera de Durango a Mazatlán. Tenías que dar la vuelta. Cuando mi hermano se bajó, a los 15 minutos para que coman algo, va viendo el periódico y en primera plana la foto de su hermano, que va a salir campeón nacional. Fui pepenó todos los periódicos y se los llevó a mi pueblo. En mi pueblo supieron antes que yo había sido campeón. Yo ni siquiera vi ni compré ese periódico, después me lo dio mi hermano allá. Y bueno, ya fui campeón nacional de secundarias. Entonces me metí a la política estudiantil, fui presidente de la Sociedad de Alumnos, fundé la Federación de Estudiantes Chihuahuenses, tomamos a un rector de la universidad y luego me convertí en dirigente nacional. A los 19 años pude haber sido el dirigente de todas las universidades, pero no quise porque yo me sentía muy chavo y además tenía el compromiso de trabajar para que pudiera ayudarle a mis papás. Era el menor de la familia y me da mucho gusto decirles que la segunda estufa de gas que se compró en mi pueblo la compré para mi mamá con mi primer sueldo. Me vine aquí a trabajar
a Baja California, porque quería alejarme de toda la grilla estudiantil, y acá parecía que no había barullo. Allí en la escuela Morelos tuve mi primer año de primaria como profesor de primero de primaria, con unos chavos, casi todos eran hijos de miembros del ejército. Había uno que se venía de mesa en mesa caminando, dos, me entregaba la tarea y se regresaba, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Señal de que me debo acercar más. Bien. Yo logré conocer al presidente Echeverría después, cuando era dirigente nacional, que ya era subsecretario de Gobernación, y nos recibía, pero entre la bola, pues nada más, entre la bola. Cuando lo conocí realmente fue cuando era director de la Lázaro Cárdenas. Habíamos hecho un esfuerzo descomunal los maestros para independizarnos de la poli. Yo era maestro de tiempo completo de la poli y traía batalla cruzada con el director de la poli. Sables cruzados toda la vida. Y teníamos que aceptar que el director de la poli fuera el director de la prepa porque nos prestaban las aulas. Nos propusimos los maestros aportar el 50% de nuestro sueldazo que nos pagaban con una cuota que pagaban los alumnos de 100 pesos al mes. Y construimos 6 aulas. Para el verano del 71 ya habíamos construido 6 aulas y nos declaramos independientes de la poli. Y la Secretaría pidió que se propusiera una terna de maestros. Se propusieron 2 maestros de mucho mérito, me llevaban por lo pronto más de 20 años de edad, eran maestros de mucho mérito realmente, pero el patronato y los estudiantes y 2 de los profesores que participaron en el comité votaron por mí. Yo ni quería ser director de la Lázaro Cárdenas, yo andaba en la grilla sindical, era el jefe de la oposición aquí en la sección de profesores. Entonces gané y me aceptaron como director de la Lázaro Cárdenas. Como ya teníamos aulas, creamos el turno matutino y duplicamos la matrícula. Y con los primeros 6 meses de administración ahorré dinerito y construimos otras 6 aulas. Ya me había hecho más o menos famosillo en Tijuana, la llevaba muy bien con el alcalde, e iba a venir el presidente Echeverría a inaugurar el tecnológico de Tijuana y a inaugurar las obras de la canalización del río. Y me había dicho que a las 3 de la tarde iba a pasar frente al campestre, que si queríamos podíamos salir a pararlo ahí, a atravesarnos el autobús. Y pues a mí no me faltaba habilidad para convencer a los muchachos. Y fuimos con toda la plebe de la prepa con cartulinas escritas que queremos laboratorios múltiples, que queremos biblioteca, queremos esto. Y paramos el autobús de Echeverría y se bajó del autobús. Ya había tenido oportunidad yo de conocerlo cuando andaba en campaña, porque con el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Poli fuimos a verlo para pedirle que construyeran un edificio para la Poli, porque seguía trabajando en las viejas aulas que se habían construido cuando se había expropiado el casino.
y conseguimos que se construyera el edificio actual de la Poli. Entonces se baja el presidente, toda la plebe se amontona. En realidad íbamos a entregarle una carta para pedirle laboratorio y biblioteca. Pero un muchacho así medio gangoncito, dijo: oiga, señor presidente, usted acaba de inaugurar el tecnológico y nuestra escuela está aquí a 50 metros y tiene tantos años. ¿Por qué no va a verla? ¿A cuánto está? A 50 metros. Vamos. Y ahí va corriendo. ¿Qué pasó con él? Esa es la carrera. Así bajó Echeverría, corriendo con toda la plebe de la prepa atrás, la rampa que va a la... ¿Alguien es egresado de la Lázaro aquí? Mi hermano. Tu hermano, por ahí, por donde baja, ahí bajó toda la plebe, toda la plebe. Los del Estado Mayor, a codazos nos querían quitar, pero no nos dejábamos. Y llegamos a los patios polvosos. Y así, el que a un lado de él es hermano de la artista Beatriz Adriana. Dijo una palabrota muy grandota. El cable, nada más va a hablar Barraza. Y dice Echeverría: ¿quién es Barraza? Yo, el director. Estaba chabón, tenía 31 años apenas. No tenía ni una cana, ¿eh? Y hablé, y le cayó bien lo que hablé. La noche hubo un acto de una reunión de 4 o 5 horas en las que iba a conocer todos los problemas de Baja California, y el alcalde me había logrado colar para que yo hablara de los problemas de transculturización en la frontera. Y me aventé una buena ponencia, tanto que cuando habló Echeverría, al único orador al que se refirió por su nombre fue a mí. Ya se me cuadraban todos los que no me querían, ¿eh? Las puede. Entonces, eso fue el 22 de mayo del 72, y ordenó que nos llegaran los laboratorios y la biblioteca. No teníamos espacio por donde ponerlas. Quedaban unas aulas ahí de la Poli que nos andábamos peleando con los de la secundaria para trabajadores. Les echamos un montón y se las quitamos y pusimos la biblioteca ahí. A la semana de que vino Echeverría a la escuela, estaban entrando 2 camiones, uno con laboratorios múltiples de biología, química y física, y otro con 3,000 libros para la biblioteca. Tenía una organización a todo dar, tenía paquetes para preparatorias, para secundarias, prometía algo y ordenaban luego que lo mandaran, y salía el camión con los paquetes. Llegaron las vacaciones, me fui de vacaciones y allá me hablaron: oye, fue el presidente otra vez a Baja California y preguntó por ti. Ah, caray. ¿Y qué es lo que quería? Que decidió que la empresa que va a construir toda la obra del río dona el 1% del contrato, que son 6 millones de pesos, y el presidente decidió que 2 millones sean para el tecnológico, que 2 para la UABC y 2 para la Lázaro Cárdenas. Y nomás, ¿a qué altura ya andábamos? Que tenía que ir al CAPSE para que hiciéramos el proyecto del edificio. Fui, pedí laboratorios, hice un proyecto bien padre y lo firmé.
y ya que nos citan para irlo a presentar al presidente. Fue la primera vez que fui a Los Pinos. Logré conseguir unos muchachos que me acompañaran y ya presentaron el proyecto. Este proyecto se va a desarrollar en 4 etapas, o sea, en 4 años, y va a costar 14 millones de pesos. Y la escuela va a poner nada más los 2 millones. Yo puse cara de serio y me dijo el presidente, ¿qué opina el señor director? Pues yo estoy pensando que si los señores nos regalan sus proyectos, en 8 meses construimos la escuela con los 2 millones de pesos que usted nos consiguió. Le ahorramos 12 millones al gobierno y en 8 meses tenemos nuestra escuela y usted va y nos la inaugura. Imagínense el escándalo del secretario de Educación que estaba ahí, el director general del CAPSE. Oiga, ¿qué nos está acusando usted de rateros, de que construimos muy caro? Que yo no estoy acusando de nada. Yo le contesté al presidente, estaba pensando en voz alta. Los señores, como ya se enojaron, pues de una vez le planteo formalmente al presidente la solicitud de que nos autorice a que nos den los 2 millones de pesos, que nos regalen sus proyectos y nos permita que construyamos la escuela y en 8 meses va y nos la inaugura. Y les garantizo que va a estar mejor de la que ustedes pretenden hacernos en 4 años. ¿Cómo? No. Y eché mi cerebro a funcionar luego. Lo que nos habían construido las 12 aulas que habíamos construido, yo sabía perfectamente que nos iba a alcanzar. ¿Supo administrar el dinero? ¿Cómo? ¿Supo administrar el dinero? Claro que supimos administrar el dinero. Y dijo el presidente, adelante, y que la Secretaría de Patrimonio Nacional los supervise y el CAPSE les dé los proyectos. Nunca nos dio los proyectos el CAPSE, se enojaron mucho que nunca nos los dieron, tuve que mandar a hacer otros. A los 8 meses estábamos terminando el edificio de la preparatoria. Los 2 pisos del edificio, estamos iniciando las oficinas. Vino a inaugurar la carretera transpeninsular, me las ingenié y le mandé fotografías con el subsecretario de Educación, con el cual le había hecho yo migas, y programó visitar la preparatoria para inaugurarla. Después de inaugurar la transpeninsular, llegó al Hotel Azteca y yo dije, vaya al Azteca, como que ya lo entretienen y ya no vienen, así es que mandé unos chavos a que preguntaran y gritaran, ¡hey! Lo estamos esperando en la Lázaro Cárdenas. Y dicho y hecho, ya estaba bajando del autobús cuando gritaron, ah, sí, está pendiente. ¿Y dónde está? Pues aquí cerca, le dijeron. Pues vámonos, y vámonos corriendo. Se fue corriendo con toda la plebe del Palacio Azteca a la Lázaro Cárdenas. El pobre gobernador Milton Castellanos tuvo que subirse una patrulla, no pudo correr tanto. Al alcalde Bolaños Cacho le quebraba una costilla, un guarura del Estado Presidencial, y un codazo así medio cariñoso. Y llegó a las 10 de la noche a la preparatoria. Yo me había comprometido con Estado Mayor a que no iba a haber nadie en el segundo piso por cosas de seguridad y que tampoco iban a llevar lonas. Total, que llegó,
se quedó impresionado y me dice, ¿y todo esto lo construyeron con los 2 millones de pesos? No, señor, aquí están los estados bancarios, nos quedan 125,000 pesos, nos sobraron. Estamos construyendo ya las oficinas. Calculamos que con otros 350,000 pesos terminamos las oficinas para que quede el edificio terminado. Se burló de los del CAPSE. Debía nombrar al maestro su asesor. Mira cómo pudo construir un edificio tan bonito. No he inaugurado ninguno que se vea más bonito que este. Y ese fue el momento en el cual empezó la plebe a gritar federalización, federalización, federalización. Y me dice el presidente Echeverría, por ahí está una foto donde dice, ¿y qué es federalización? Pues que le pague usted a los maestros. ¿Cómo que les pague yo a los maestros? ¿No tienen sueldo? No, no tenemos sueldo. Tenemos un sueldito ahí que resulta de una cuota de 100 pesos que paga cada alumno por mes. Agarró el micrófono y dijo, claro que desde hoy quedará federalizada la Lázaro Cárdenas. Así se federalizó la preparatoria de Lázaro Cárdenas. Con el mérito de haber construido la escuela en menos de 2 millones de pesos, que quería construir el CAPSE en 14 millones y en 4 años. Cuando tengo 4 años yo eché mi cabeza a volar y en 4 años este señor el sucesor ya va a andar en campaña, a lo mejor ya nos pela, no terminan el edificio. Bueno, eso es lo que yo conocí de Luis Echeverría como presidente, con esa calidad, su calidez humana. Y me hice amigo de él, tan amigo, que el día de su funeral, por ahí están ahí está una niña de CNN que está hablando. Nos encontramos afuera del crematorio del Panteón Español, ubicado al norte de la Ciudad de México, donde este domingo fueron incinerados los restos del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, fallecido el viernes en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 100 años. Los mensajes de condolencia a parientes y amigos salieron principalmente de las redes sociales desde el sábado que se confirmó su muerte, entre ellos los tuits del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo voces que reclamaron que Echeverría no haya recibido un funeral como un hombre de Estado que fue. Escuchemos. Creo que debe haberse hecho un funeral de Estado porque lo merece. Lo merece. Toda la grilla que armaron los jóvenes fue inducida por factores que se oponían al cambio que se dio con él. La unidad nacional y el desarrollo de los principios que son la esencia de la identidad de los partidos políticos, al final tienen como suma una, el patriotismo, la nación, y por encima de todo, pues sí creo que es importante que se hiciera al presidente Echeverría un homenaje de un hombre de Estado por parte del gobierno federal. Ese señor se llama Augusto Gómez Villanueva, fue líder de la CNC cuando Echeverría fue presidente. Y vean cómo escondió la voz, como forzadito. Él saboteó que yo participara en un libro que se acaba de publicar sobre Echeverría. La hija del presidente me pidió que yo escribiera sobre Baja California, y este hombre se apropió del liderazgo de todos los que iban a escribir y me vetó porque dijo que Iván no era del PRI, y se le echaron encima varios. Ese hombre hizo más por el PRI que todos nosotros, no le esté haciendo a loco. Total que no escribí en el libro. Por eso estoy dando esta conferencia y estoy preparando un escrito que voy a publicar un libro en un año, por lo que yo creo que fue ese gobierno.
Pero así son los políticos, mustios y esconden la voz. No tienen los pantalones de decir, sí, cómo no, tiene que tener un funeral de Estado. Pero ¿cuál fue la obra de Luis Echeverría? En materia de educación, Luis Echeverría realizó la obra más importante de la historia de México. Incrementó la matrícula de educación superior en 117%. La de educación media superior en 130%. La matrícula en general de secundaria y de primaria la incrementó en 60%. Ningún otro presidente ha incrementado las matrículas en esos términos. Los maestros vivimos nuestra gran luna de miel con los sueldos que recibimos, que nos incrementó. Yo compré mi primera camioneta Volkswagen a 60,000 pesos nuevecita, con un préstamo que me dio el ISSSTE, y al contado fui y la compré. Y también hice mi casa, y en Lomas de Aguascalientes. Los sueldos que nos dio Echeverría jamás los ha vuelto a tener el magisterio. Además de eso, Echeverría creó 30 y tantos tecnológicos regionales, una enorme red de secundarias técnicas agropecuarias, pesqueras, forestales, una enorme red de preparatorias, lo que hoy son los CEBETIS, los CEBATIS, todo, que se crearon entonces, y créanme que algunas todavía están trabajando con los equipos que les donó Echeverría, no les han puesto otros laboratorios nuevos. Hizo una labor extraordinaria en materia de educación, creó varias universidades autónomas, como la de Baja California Sur, la de Aguascalientes, la de Chiapas, y sobre todo la que es considerada la cuarta mejor universidad del país, la Universidad Autónoma Metropolitana. Que es la cuarta, la primera es la UNAM, la segunda es el Politécnico, la tercera es el TEC de Monterrey y la cuarta es la Autónoma Metropolitana. Creó los centros de formación profesional de la UNAM, que hoy le llaman cátedras de formación profesional, que están extendidos en todo el Valle de México, más allá de la Ciudad de México, es decir, también en el Estado de México. En materia de educación no ha habido un presidente que haya realizado una obra mayor que él. En materia de soberanía, Luis Echeverría defendió como nadie la soberanía nacional. Me platicaba que una vez le habló el presidente Nixon para pedirle que le ayudara para que las Naciones Unidas no votase el 71 en la Asamblea General la entrada de China popular a las Naciones Unidas.
que él estaba de acuerdo con las tesis que Echeverría estaba difundiendo en todo el mundo y para la cual traía ya el apoyo mayoritario de los países, de que entrara China, una sola China y China al Consejo de Seguridad, pero que tenía que arreglar algunos problemas comerciales con China, que le prometía todo su apoyo para que fuera el 72. Y que además estaba muy interesado en que tuviera una reunión de Estado. Muy bien, dijo Echeverría. Me gustaría empezar por pronunciar un discurso en el Congreso de Estados Unidos, que estén los senadores y los diputados, y luego tener una cena de Estado con usted. Hecho. Se fue al Congreso, alabó la democracia norteamericana como el gran ejemplo del mundo, cuando estaban los senadores y los diputados con las manos más calentitas de aplaudir, dejó caer los brazos, hizo una pausa y les dijo: lástima que esta gran nación democrática esté más preocupada por arreglar los problemas que tiene con países lejanos y no amigos, que con los graves problemas que le está causando a sus vecinos, como somos nosotros los mexicanos. Se quedó mudo el Congreso. En la cena, Nixon estaba medio mal encarado, que no necesitaba mucho para estar mal encarado. Y le dijo: ¿por qué ese discurso tan duro? Le ordenó al jefe del Estado Mayor Presidencial que sacara las fotografías de su portafolio, los extendió sobre la mesa. Eran las fotografías del Valle de Mexicali. 220,000 hectáreas del Valle de Mexicali estaban blancas. ¿Saben de qué? De sal. Porque los agricultores de Arizona se habían puesto a lavar tierras y tiraban todo el agua, una vez que lavaban de sal sus tierras, a la presa Morelos, que captaba las aguas que nos corresponden del río Colorado, y tenía blanco todo el Valle Mexicali, que no tenía agua saludable para producir agricultura. Pero ¿cómo puede ser? Así es, y tiene 10 años, y no nos hacen caso. Consiguió que Nixon se comprometiera, y lo hiciera, construir un canal para sacar todas las aguas salitrosas directamente al Golfo de California, y le pusieron fecha para que no cayera más agua salubre a el río Colorado en la parte mexicana, y además que Nixon apoquinara con dinero para indemnizar a los campesinos, remodelando todo el Valle Mexicali, construyendo todos los canales cubiertos de concreto y lavando la tierra. Se vino a Baja California a traer la buena nueva, se reorganizó el Valle de Mexicali y volvió a ser el floreciente valle con sus 220,000 hectáreas que empezaron a producir todo tipo de productos agrícolas. Es el acto más difícil al que se encontró Echeverría directamente con Nixon, y lo supo manejar, y manejar muy bien. El otro tema es del petróleo. Se decía que México tenía tanto petróleo como Arabia Saudita, y que Estados Unidos iba a resolver los problemas tan graves que tenía de petróleo, porque los países árabes habían decidido
hacerle un boicot porque la guerra de Israel con los países árabes había sido terrible y claro, Estados Unidos había apoyado a Israel y en venganza decidieron no venderle petróleo. Y era cierto. Bajaron la velocidad en las carreteras de Estados Unidos a 55 millas para consumir menos gasolina, subieron los precios exorbitantemente y querían resolver el problema con México. Pero México tenía sus propios planes. Les voy a leer un pedacito de un documento desclasificado de Estados Unidos de 1976, en el cual Kissinger, que fue el ideólogo de Reagan, de Ford, y sigue todavía vivo el señor, haciendo de las suyas, reunió a la gente conservadora de Estados Unidos y decía lo siguiente: México ha decidido que no nos va a vender el petróleo y ya descubrimos que tiene grandes reservas y el presidente las está escondiendo porque quiere convertir a México en una potencia industrial. Imagínense, otro Japón y al sur de nuestra frontera. Va a arruinar a Estados Unidos y tenemos que impedirlo. Pero más abajo en el documento viene lo que pensaba el ala liberal del Partido Demócrata, que la encabezaban Ted Kennedy y Jerry Brown, el anterior gobernador de California, donde estaban discutiendo lo mismo y decían: ¿qué vamos a hacer con México? No quiere vendernos el petróleo porque quiere convertirse en un estado industrial, en otro Japón al sur de nuestra frontera, y tenemos que impedirlo. No importa que tengamos que invadirlo. Estos iban a ese extremo. Querían invadir a México para evitar que México se convirtiera en un estado industrial, como era el proyecto del presidente. De ese tamaño estaban las cosas con Estados Unidos. De graves y de peligrosas. Y optaron Estados Unidos por auspiciar la guerrilla mexicana. La Liga 23 de Septiembre mayormente estuvo patrocinada por la CIA. Era increíble que los jóvenes estuvieran levantando contra el presidente que había abierto más escuelas y mayor matrícula y que convivía con los jóvenes, que le paraban el autobús y lo subía al autobús, a nadie cachaban, a nadie checaban si traía armas o no. La mitad del autobús venía vacía, iba subiendo gente. Suban dos. Luego nos ponían sus cuates a que analizáramos los problemas, le sugiriéramos soluciones y ya que la teníamos, los llamaba, les daba una lanita o les conformaba con algo, los bajaba y los subía a una patrulla para que los regresaran al lugar donde los había recogido. Así trabajaba, sin guaruras. Luego entonces, la intervención nefasta de los Estados Unidos impide que México se convierta en un país industrial. Dice Carlos Tello, que fue secretario de Programación y Presupuesto con López Portillo, que Echeverría dejó preparado al país para convertirse en un estado industrial.
lo dotó de petróleo, de siderurgia, de fertilizantes y de petroquímica, que son los 4 elementos centrales para el desarrollo de la industria. El problema es que el sistema político mexicano tiene un gran defecto. Se elige al presidente en julio y toma posesión hasta diciembre. Hay 5 meses en los que los grupos de interés empiezan a presionar al nuevo presidente para que cambie las políticas. Y López Portillo no es cierto que era un atarantado, era enamoradísimo y con problemas de moralidad seria, y a veces en los eventos pasaba una muchacha cerca de él, les tiraba la mano y le agarraba las pompis y esas cosas hacía medio desaseadas, pero era muy inteligente y estaba propuesto a sacar adelante el proyecto. Lo que sucede es que las presiones de Estados Unidos por el petróleo arreciaron en cuanto fue declarado presidente electo y lo hicieron cambiar la política y que les vendiera el petróleo. Y les vendió el petróleo a manos llenas y lo gastó a manos llenas. Digo que nos íbamos a preparar para administrar los excesos de dinero que íbamos a recibir. Y sí, México pudo haber dado el salto grandioso, pero realmente López Portillo tuvo un director general de Pemex muy comprometido con los Bush, con los tejanos, que trabajó más para los intereses de ellos que para los mexicanos, y echó a perder el gran proyecto nacional. Por eso es que se interrumpió el desarrollo compartido que se había iniciado con Echeverría. Echeverría, así como en educación, tuvo un gran logro en combate a la pobreza. Logró disminuirla, es el único que ha disminuido la pobreza general del país en un 16%. Dio un salto espectacular en materia de sueldos, de prestaciones. Las mujeres, por ejemplo, podían jubilarse a los 28 años, no a los 30. Había mujeres que se jubilaban a los 46 años, 48 años de edad. Y estableció una política de salud extraordinaria, construyó la red hospitalaria que hoy en día es la única que existe en el país. El Hospital General de Tijuana, el de Mexicali, fue construido en aquella época y no se han vuelto a construir otros hospitales generales. Ya se iba así en todo el país. De tal suerte que en gestión de la salud dio un salto espectacular, creó el Fobiste para construir casas para los profesores, las primeras casas construidas para los profesores en Otay. Si hoy las visitan ustedes, son casas de clase media, auténticas casas de clase media. Cuando yo era director de la Lázaro Cárdenas, necesitábamos demoler todo lo que oliera a casino.
porque don Abelardo L. Rodríguez, sus sucesores, estaban gestionando un amparo para recuperar todas las instalaciones del casino. Y había que demolerlas para que no hubiera nada que pudiera recuperar, ya que la tierra era federal. Y demolimos todo. Por mis pantalones quedó vivo el minarete, que es en realidad una chimenea, la chimenea donde se calentaba el agua para el casino, para la alberca, y la alberca. Se molestó mucho el subsecretario de Patrimonio Nacional cuando le pedí al presidente que quedaran vivos. Era el único que quedó vivo, lo demás lo abarrimos. Y los búngalos, que me los entregaron para que creáramos un jardín del arte, y un montón de profesores se aprovecharon de ellos y los prescribieron, se adueñaron de ellos. Algún compadre mío es el líder de todos los aprovechados que se quedaron con los búngalos. Era una obra para crear un jardín del arte, en que tuviera estacionamiento la Poli, la ETI, la secundaria para trabajadores. Era una idea fantástica que no se pudo cumplir porque yo dejé la preparatoria y los directores que siguieron no pudieron conservar lo que se había hecho. Bueno, el gimnasio es el primer gimnasio construido con gradas móviles en Baja California. Ya le pusieron gradas de concreto. Le hablé al maestro Leguín y dije, oye, ¿cómo es posible? Fui a la preparatoria, me invitó el director, y le pusiste gradas de concreto tú a la... Pues sí, porque ya no servían las otras. Y 40 años yo sí pude conseguirlas y ponerle gradas modernas, y tú no pudiste conseguirlas. No puede ser eso. Si no puede retroceder las escuelas. Es la primera cancha construida en Baja California de doble cancha. Primer gimnasio con doble cancha y gradas movibles. Que espero que algún día podamos construir una aquí en Tijuana. Si se me hace que el ayuntamiento me autorice un fraccionamiento, que estoy ya listo para empezar a venderlo, voy a tener dinerito para invertirlo y hacer un gimnasio auditorio y una biblioteca y un salón de actos muy bonito, y un edificio especial para la preparatoria, y un edificio para una escuela de ciencias de la salud, y otro para ingeniería, diseño, arquitectura y arte. Hay que pensar en grande. Tengo 82 años, pero yo no estoy pensando que me voy a morir mañana. Si me muero, pues ni modo. Todos nos vamos a morir. No debe ser la preocupación que debe tener uno. Hay que pensar en grande. Entonces, la obra de don Luis Echeverría en materia de salud es extraordinaria. Es la más grande obra que se ha realizado en México. En materia de investigación científica, será el CONACYT, que ahora lo andan queriendo cambiar. Se crearon centros regionales de investigación como el CICES en Ensenada, que es un gran centro de investigación. El Centro de Investigación Astronómica de Ensenada, el Centro de Investigación de la UNAM en Ensenada, el Observatorio de San Pedro Mártir, la presa de Ensenada, que ya es un lodazal, no han sido capaces de dar ni siquiera mantenimiento, la carretera transpeninsular, el acueducto
del Valle de Mexicali, del río Colorado, a Tijuana, que ahora dicen que cuesta muy cara la electricidad para subir el agua. Que no le han dado mantenimiento. Es el colmo. Hay una fotografía de Tijuana. ¿Cómo era Tijuana? Miren, ese era Tijuana, antes de Echeverría. ¿Lo ven ustedes? Ese era Cartolandia. Se encontraba aquí abajito, donde están las oficinas del PRI, donde la carretera que viene de Playas se hace dos. Todo eso era Cartolandia. Hasta el puente que encuentra uno cuando va saliendo de la calle Segunda. Puras casitas de cartón. Lo resolvieron con justicia. Se creó el Centro 7076. Algunos de ustedes tal vez lo conozcan en Otay. Y se les dio gratuitamente a la gente que vivía en Cartolandia la tierra, el departamento. Cuando entraron los tractores a levantar todas las casitas de cartón que había ahí, no podías estar ni a 100 metros de distancia porque el olor era terrible. Ese era el río Tijuana, jóvenes. Ese era, miren. Así estaba todo el río hasta la prepa. Eran basureros. Y así está ahora. Así está el río Tijuana ahora. Es una gran ciudad, Tijuana. De 400 y tantos mil habitantes que tenía, hoy tiene 2,5 millones. Tiene el cuarto aeropuerto más importante del país. El primero es el de la Ciudad de México, el segundo es el de Cancún, el tercero es el de Guadalajara, el cuarto es el de Monterrey y el quinto es el de Tijuana, que lo han tenido que ampliar mucho y está muy bonito ahora, por cierto. Esa es obra, consecuencia de lo que se hizo hace cerca de 50 años. Hoy hay una gran bonanza de edificios altos, de condominios. Viven 150,000 americanos en Tijuana, que han decidido venirse a vivir aquí. Compran casas, compran departamentos. Algunos tienen su segunda casa por acá, se vienen a hacer sus travesuras. Algunos se les pasa la mano y andan a hacer las albercas haciendo desfiguros los fines de semana. Esa es la obra del presidente Luis Echeverría. En materia de la Ciudad de México, entre Luis Echeverría y López Obrador no hay ninguna obra importante. Bueno, lo que hizo el profesor Han con López Portillo, los ejes viales, que no fueron más de que semaforizar las calles, expropiar una que otra casa que estorbaba por ahí, fue todo lo que se hizo. Hasta que López Obrador construyó los segundos pisos. Pero antes de eso, Echeverría construyó el circuito interior, el periférico, el drenaje profundo a 160 metros de profundidad, va un drenaje para sacar las aguas que caen del cielo por un tubo de 6.5 metros de diámetro. Si no, ya la Ciudad de México se hubiera derrumbado. Y de eso nadie lo dice, nadie lo habla. Bien, finalmente yo quiero decirles que a mí no me da pena decir
que fui amigo del presidente Luis Echeverría, que fui el único baja californiano que asistió a su funeral, que llegué a las 8 de la noche cuando cerraban la funeraria y alcancé a hablar con uno de sus hijos. Me dijeron que a las 8 de la mañana de otro día iban a ir por el cuerpo para llevarlo a incinerar y que me invitaba a que estuviera ahí. Y fui el único que entró a la capilla en la mañana. Por ahí hay una foto, ahí la foto del licenciado Echeverría, ya cuando iban a llevarlo al crematorio, todos los arreglos florales, pero sobre el ataúd está una corona de flores. Miren lo que dice María Esther Echeverría, la hija de Echeverría. Y miren lo que dice: el círculo del fondo con tu nombre y bellas flores, gracias. Me hicieron la distinción de poner mi corona atrás. Es la única corona que está atrás del ataúd del presidente Luis Echeverría. Y fui el único invitado a entrar al crematorio y estuve acompañado con su hijo Pablo hasta que empezó la cremación y ya me tuve que retirar. Me esperé a que terminara la cremación, llegó ese viejillo, ese ruquillo que habló ahí, como que no queriendo que lo escucharan, y tuve en mis manos el recipiente con las cenizas del presidente. Y fui al aeropuerto y me regresé. Me da mucho gusto haber tenido esta charla con ustedes para que reconozcamos que, como dice una amiga de Facebook, de las 5,000 o 6,000 y tantos amigos que tengo en Facebook, ahí donde vean tengo mis amiguitos, dice, Echeverría es el único presidente que se dio cuenta que existía Baja California. Está abandonado Baja California. Y está en cierta forma medio abandonado. Hay obras fundamentales que tienen que hacerse. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por el agua? Si estamos rodeados de agua. Por ahí hay un mapa por ahí es, todo lo azul es el mar territorial o las 200 millas marítimas de la zona económica exclusiva que Echeverría llevó a las Naciones Unidas como propuesta para que todos los países lo adoptaran y fueran dueños y soberanos de todos los bienes que hay en el mar en un perímetro de 200 millas de la última ola. Vean ustedes, todo lo azul es más territorio que lo que nos robaron los americanos en el siglo antepasado. Más territorio. Y Baja California aporta el 60% de la pesca nacional. Lamentablemente, a partir de Salinas de Gortari, se le entregaron a transnacionales que son las que vienen y se llevan el producto del mar, en lugar de permitir que nuestros cooperativistas sean los que exploten las riquezas marítimas. Pero somos dueños de toda la pesca, de todas las riquezas que hay en el subsuelo. ¿Saben que Baja California tiene una enorme riqueza para generar energía limpia? Primero, tenemos el mejor sol del mundo.
El Golfo de California tiene el periodo de sol más grande, más amplio del mundo. Segundo, tenemos las mejores reservas de energía limpia. ¿Cómo se llama la que se produce en Cerro Prieto, en el Valle de Mexicali? Geotérmica. Aquí en Salsipuedes, yendo a Ensenada, hay una franja de 100 kilómetros de largo a 250 metros de profundidad, con energía geotérmica que ojalá un día el gobierno se anime a sacarla. Pero en el Golfo de California, en la depresión Warren, a 2.500 metros de profundidad hay una reserva de geotermia capaz de surtir de energía eléctrica toda la península, todo el estado de Sonora, todo el estado de Sinaloa. Y ahí está. Nadie hace nada. Podemos resolver el problema de la falta de energía con granjas solares, con energía eólica, esa de los que dan vuelta ya, que hay rumbo a la Rumorosa, que todas las que se construyeron son para exportarla a Estados Unidos. Y las dos termoeléctricas que están bajando la Rumorosa mexicana se construyeron para exportarla a California, porque no reúnen las condiciones. California es muy delicada en políticas de medio ambiente, no reúne los parámetros que California establece para el funcionamiento de ese tipo de equipo. Pero Cedillo les dio permiso que lo establecieran aquí, que contaminen acá el Valle Mexicali, ¿qué le hace? Y exportamos la energía. Podemos tener resuelto el problema del agua con la desalación de la misma. Pero luego dicen, pero luego hay que bombearla. Pues hay que bombearla, pues si todo cuesta y todo se produce. Tenemos la gran oportunidad de que Estados Unidos está tratando de acercar las empresas que producen chips, que producen lo que ellos se llevaron a China, que se produjera en China. Cuando no quisieron que México se convirtiera en estado industrial, se fueron a invertir a Oriente. Hoy saben lo que cuesta cargar de contenedores la mercancía que traen de allá. Saben que resultaría mucho más barata que se produjera en México. Pues el presidente López Obrador bajó el IVA al 8% y el impuesto sobre la renta al 20% para la península de Baja California, para toda la frontera, para estimular la inversión. Saben que las empresas, nosotros estamos ya ahí bien puestos, pero las empresas de Baja California, la mayoría, no aceptaron. ¿Saben por qué no aceptaron? Porque para que reciban ese subsidio tienen que estar al corriente del pago de los impuestos. Y prefieren estar haciendo trampa en el pago de los impuestos a beneficiarse de un provecho tan grande como es la baja del IVA y del impuesto sobre la renta. Pero eso sí, el gobierno del estado está incrementando el impuesto de nómina al 4.2%.
desde el 1.8% de la nómina que le pagamos nosotros a maestros, a trabajadores, tenemos que pagarle un 4.8%, un 4.2% al gobierno del Estado, que obviamente es un fastidio económico para todas las instituciones. En lugar de buscar la manera de expandir y de atraer la inversión, creando infraestructura para que haya grandes empresas que vengan y se establezcan en Baja California y paguen impuestos y generen más ingresos a Baja California, pagando el 1.8% del impuesto de nómina. Se multiplicarían los ingresos si se tuviera la visión de promover la inversión como debe ser. Hay que estimular a quien viene a invertir, no espantarlo con mayores impuestos. Si los dice alguien que si soy de izquierda, yo no niego que soy de izquierda. Nunca he participado en el Partido Comunista, al contrario, tuve serios enfrentamientos con ellos. Si les platico algo se van a espantar. Ya saben el borlote que hay con lo de Ayotzinapa. Pues yo muy jovencito, cuando tenía 19 años, tomé Ayotzinapa solito, Solito tomé Ayotzinapa. ¿Y saben quién era el líder de los estudiantes? El que fue famoso guerrillero después, Lucio Cabañas. Y solito tomé Ayotzinapa. Era el dirigente de las normales. Y resulta que los estudiantes no dejaban entrar a los dirigentes, nos los rapaban. Raparon a todos los que mandamos. Y dije, yo voy a ir, le dije a la directora de normales, voy a poner orden, usted no manda a los inspectores. ¿Cómo vas a ir? Te vas a arriesgar. Porque usted me va a ayudar. ¿Cómo quieres que te ayude? Pregunte a almacenes de la Secretaría de Educación Pública cuál fue la última vez que el director sacó colchones y catres de los almacenes nacionales para Ayotzinapa. ¿Qué me estás diciendo? Que pregunte. Hable por teléfono, que le digan cuándo. Habló hace 3 meses. Pues yo tengo 2 amigos ahí y me dicen que todos los que están en secundaria duermen en el vil suelo. Ni borra tienen los colchones, porque cada vez que mandan ustedes colchones nuevos, el director se los roba con todo y catres y los vende en las mueblerías de Chilpancingo y de Tixtla. Y yo voy a sacarlo. Usted se va a comprometer a que lo vamos a sacar si le compruebo que él se está robando los bienes de la escuela. Deme 50 copias del recibo que firmó ese hombre y yo voy a resolver el problema. Pues me los dio y me fui a Ayotzinapa solito, Lucio era buen amigo mío, me llevaba muy bien con él, nunca tuve problemas con él, pero cada última semana se iba a hacernos grilla a otras normales. Entonces renté un cuartito que daba a la terminal de autobuses de Chilpancingo y esperé que Lucio y sus cuates agarraran el autobús y se fueran para México. Y llegó el viernes, se subieron al autobús y yo pelé gallo para Ayotzinapa. Le pedí a unos cuates, consíganme un dormitorio en donde duerman los meros bravos. Los que han golpeado, pero estás loco.
Hay que hacer las cosas con sentido lógico, le dije. ¿Cómo van a pensar que soy tan bruto para meterme ahí en la cueva de los lobos? Y me metí ahí y me dormí con todos mis zapatos de tarugo, me los quitaba. Había una pelea de box ahí, estaban viéndonos ahí los chavos. Y otro día me levanté al baño, a la regadera, era una caída de agua que caía de una sequía. Me hice amigo de los meros golpeadores, andaba yo muy en la onda de Platón, leyendo los diálogos de Platón y organizaba círculos de estudio. Tuve una semanita que me hice amigo de todos los bravos. Cuando regresó Lucio y se espantaron, ¿y ahora qué hacemos con Barraza? Dice, el Chihuahua ya vino y se me metió el Chihuahua aquí, me decía el Chihuahua. Y ni modo de pegarme, queda su guate. Pues cuando estaban discutiendo más fuerte, a ver qué hacían conmigo, agarré mi maletín, mi portafolio, fui y me metí a la reunión, le di unas cuantas patadas a la mesa donde estaban dirigiendo las cosas y les dije, yo vengo a despedirme porque no queremos una sociedad de alumnos dividida, que esté dividida porque los va a seguir robando Carballo. Era como mentarle la mamá a todos. Se me le echaron encima. Carballo era el director, era como el Dios. Usted está insultando a nuestro padre. No, estoy insultando al rata que finge que es tu padre. A ver, lee esto. Y empezó a leer, titubeante. Y en eso eché la pipiluya yo las copias restantes que llevaba. Cada quien cree el desorden, el caos. Hay que saber generar el caos, jóvenes. Generando el caos con toda intención puede tener uno una oportunidad de gane. Leí en voz alta el recibo. Se espantaron. Ya ven que es un rata su director. Los que estén de acuerdo vengan a firmar aquí que piden que salga de la escuela. Regresé a México con la firma de la mayoría de los alumnos y lo echamos para afuera. Director. Feliz de la vida, me gusté, me pedí el Lucho y dice, no, eres un desgraciado. Dice, nos comiste el mandado, bien que nos aprovechaste, ni modo. En buen plan, sin pleitos. Entonces, hay que ser aguerrido en la vida. No hay que ser fanático, no hay que suicidarse, pero hay que saber hacer las cosas con el coraje y la inteligencia que tiene que usarse. Bueno, jóvenes, pues me ha dado mucho gusto platicarles sobre don Luis Echeverría, cerrando con ese mapa de lo que es México actualmente. Todo lo azul es propiedad de México, solo a México que tiene el derecho de explotar el petróleo, el gas, los minerales, la pesca, lo que hay ahí. Es una ganancia de un gran presidente patriota, como no ha habido uno desde hace 50 años. Muchas gracias.